Muchas gracias por estar otra vez en nuestro espacio. Y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la doctora Natalia Torres Santomé, que va a hacer una disertación sobre el tema de sucesión testamentaria. La doctora, voy a leer su currículum, es doctora en Derecho, especialista internacional en Derechos Humanos y Críticos del Derecho, profesora de grado, posgrado y doctora en diversas universidades, es coordinadora académica del programa de posgrado de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de UBA, y es docente del curso del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un placer, doctora, tenerla. Le cedo la palabra y, bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Marta, muchas gracias al Instituto Argentino por esta convocatoria, y muchas gracias a todos los colegas que se están tomando este ratito para que pensemos juntos acerca de las sucesiones testamentarias, que bueno, muchas veces pasa, cuando se pone el foco en capacitarse sobre sucesiones, no siempre llegamos a la parte testamentaria, que nos presenta diferentes complejidades. La idea que les traigo es que podamos hoy compartir juntos las complejidades que presenta esta situación orientadas al ejercicio. Es decir, más allá de las cuestiones de fondo que necesitamos recordar, bueno, vamos a tratar de hacerlas orientadas al ejercicio profesional, que esto nos resulte a todos útil en el momento que estamos ejerciendo. Vamos a usar un PowerPoint para que por ahí les resulte más amigable y no tengan que estar viéndome a mí todo el rato. Y ese material yo se los dejé a las chicas también. Vamos a trabajar un poco primero con los lineamientos de prudencia, que es interesante para que la trabajen o le den alguna vueltita, porque es jurisprudencia orientada concretamente a las problemáticas que nos pueden aparecer en el día a día del trabajo. No sé, si les parece, ¿te parece, Marta, que use ya la función de compartir pantalla? Así, a ver, sí, perfecto. Perfecto. Tenemos acá, díganme si se ve bien. Vamos a ponerlo, a ver. Sí, se está viendo, Natalia. Desde el inicio, ahí estamos. ¿Lo ven bien? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar recordando algo que todos sabemos, pero que nos viene bien refrescar un poquito para poder abordar las cuestiones más complejas. Cuando hablamos de una sucesión, no hablamos de el proceso sucesorio necesariamente. La sucesión es, en derecho, la transmisión de derechos. Cada vez que yo tengo una transmisión de derechos, tengo una sucesión. Por eso puedo tener sucesiones entre vivos y sucesiones por causa de muerte. Habitualmente nosotros en la jerga cotidiana relacionamos sucesión con el proceso sucesorio, que tiene que ver con una sucesión por causa de muerte. Pero si ustedes revisan un poquito el código por adelante, van a encontrar que incluso está la definición. La sucesión es la transmisión de derechos. Cuando ocurre una muerte, que es un hecho jurídico, es decir, un hecho de la naturaleza que va a tener consecuencias jurídicas, en el exacto momento de la muerte comienza la sucesión, que no tiene que ver necesariamente con el proceso sucesorio. En el momento en que fallece el causante, ahí comienza la sucesión. Nosotros hoy vamos a trabajar en un aspecto de esta sucesión que comienza con la muerte, que va a ser el proceso sucesorio que se derive de un testamento. El proceso sucesorio puede darse en estos dos supuestos, que
vemos ahí arriba. Puede ser que, el chat, van entrando preguntas. Yo no veo, chicos, las preguntas del chat. En todo caso, si no, alguno me tiene que interrumpir con el micrófono porque veo que van entrando comentarios, pero no me aparecen los comentarios. En esta situación de diferenciar la sucesión del proceso sucesorio, recordamos que tenemos dos tipos de procesos. Un proceso que va a ocurrir en una sucesión intestada, es decir, una sucesión que se transmite de acuerdo a, o en virtud de aquellas personas que la ley reconoce como herederos. Y una sucesión testamentaria que va a llevar un proceso específico, que es el proceso testamentario, que va a tener que ver con la voluntad del causante. Esto es algo que todos sabemos y que todos recordamos. La segunda cuestión técnica que también nos refrescamos un poquito es lo que tiene que ver con los sucesores. Nosotros en la jerga muchas veces utilizamos el término herederos, la gente en la vida cotidiana utiliza el término herederos, pero el término herederos no es el término, o no abarca la universalidad de personas que yo puedo tener adentro de un proceso sucesorio. Porque los sucesores pueden recibir una universalidad de bienes, y entonces sí, serán los herederos, o pueden recibir un bien particular. Por ejemplo, le dejo a Juancito mi casa. En ese supuesto, estamos hablando de sucesores particulares, que en criollo sería para nosotros los legatarios. No es necesario hacer toda esta complicación. Se los traigo para recordar que sucesores particulares solo voy a poder tener en los procesos testamentarios. Todas aquellas sucesiones que sean intestadas van a estar trabajando solamente con sucesores universales. Vamos a volver sobre todo esto, pero esto es nada más que para recordar un poco toda aquella parte que veníamos y que por ahí hace mucho que no nos ponemos a ver técnicamente. Y después, dentro de estos sucesores universales, que dijimos que eran los herederos, vamos a encontrar diferentes tipos de herederos. Hay veces que yo lo noto cuando lo charlamos con los chicos, que la terminología que usa el Código Civil y Comercial a veces da un poco de lugar a la confusión, porque habla de herederos legítimos y los diferencia de los legitimarios. Usa la palabra legitimarios. Para que todos recordemos y no nos hagamos un barullo, los legitimarios es lo que antes llamábamos los forzosos. Lo único que el código cambia es, utiliza ahora la terminología de legitimarios, y en cuanto a legítimos, la palabra que usa legítimos es porque provienen de la ley. Entonces, los herederos legítimos van a poder ser los legitimarios o forzosos, ¿se acuerdan que son ascendientes, descendientes y cónyuge? Y los colaterales. Los colaterales también son legítimos, porque también los llama la ley, pero no son legitimarios. Los colaterales pueden ser excluidos. Los legitimarios no. No sería el término excluido. Puede ocurrir que no vengan a la sucesión. Por otra parte, vamos a tener los herederos testamentarios. Aquellos que llamó el causante. Aquellos que vienen a buscar al acervo hereditario porque los llamó el causante. Puede ocurrir, a alguno tal vez ya le haya ocurrido, es bastante común, que tengamos una sucesión que tenga un proceso sucesorio intestado, es decir, porque vienen legitimarios, porque viene el cónyuge de la causante, o vienen los hijos de la causante, y simultáneamente una sucesión testamentaria, porque el causante
dispuso o de algún bien en particular o de una porción de la herencia a través del testamento. Entonces nos puede ocurrir en el proceso que estemos con lo que llamamos las sucesiones mixtas. Todo esto lo vamos a ir abordando despacito. ¿Hasta acá venimos bien? Si me hacen con un dedito, por ahí los veo. Bueno, nosotros dijimos que hoy nos íbamos a dedicar a la sucesión testamentaria, que tiene un acto jurídico previo y que va a comenzar con un hecho jurídico. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad, que va a ser el causante. Por eso es unilateral. Solamente la hace el causante. Yo no necesito para el testamento informar, manifestar, contar. Es un acto jurídico que emana de la única voluntad del causante y que el causante lo puede cambiar, revocar o cancelar hasta el instante anterior a la muerte. Es un acto jurídico unilateral, les decía, que va a perfeccionarse, que se va a volver un acto plenamente perfeccionado cuando ocurra un hecho jurídico. ¿Cuál es? La muerte. A partir de ahí, abrimos la sucesión. Podría ocurrir que aquellos que son llamados a esta sucesión, aquellos que tienen vocación, iniciaran el proceso de forma relativamente rápida, o podría ocurrir que pasaran años sin iniciar el proceso. Sin embargo, la sucesión ya ocurrió. Es la transmisión de los derechos, por causa de muerte en este caso. Vieron que muchas veces uno ha escuchado por ahí decir, bueno, es una sucesión, mortis causa, claro, porque las sucesiones también pueden ocurrir en vida. Muy bien. ¿Qué más es el testamento? Es un acto formal y solemne. Esto es algo muy importante y este va a ser uno de los puntos sobre el que vamos a estar charlando hoy. Esto significa que para que ese acto sea válido y sea eficaz, tiene que respetar las solemnidades que le establece el código. Por ejemplo, vamos a ver que si yo escribo en mi computadora, este es mi testamento, quiero dejarle mis bienes a fulanito de tal, esta es mi manifestación de voluntad, o me filmo en un video diciendo todo esto, esos formatos no cumplen la formalidad y solemnidad que me está exigiendo el código, de forma tal que por más que haya una manifestación de voluntad, no llegué a constituir el acto formal y solemne que debe ser el testamento. Vamos a volver sobre esto también. Ahora estamos haciendo una refrescada entre todos. Y la tercera característica, también muy, muy importante, y sobre esta también nos vamos a detener mucho, es que como acto jurídico participa de los 3 requisitos que se le exige a los actos voluntarios. Esto es, hacerlo con discernimiento, entiendo que estoy testando, hacerlo con intención, quiero testar, y hacerlo con libertad. Esta es mi real voluntad. Si alguno de estos elementos falla, aunque tengamos la forma, el testamento puede ser pasible de nulidad. De la misma forma que si yo tengo estos 3 elementos, pero me falla alguno de los requisitos de forma, el testamento también puede ser anulado. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Muy bien. El Código Civil y Comercial ha dejado solamente 2 formatos de
de testamento. El testamentológrafo, que es el testamento realizado de puño y letra del causante, y que tiene solamente 2 requisitos. Justamente uno de ellos es que tiene que estar escrito o realizado por la mano del causante. Y los requisitos que además debe cumplimentar es que tiene que estar la fecha y la firma. Por eso yo les daba el ejemplo del video o una videollamada filmada o un documento adentro de la computadora o una carta documento que le mando a alguien que quiero que me herede. Ninguna de esos formatos me cumple el formato del testamento hológrafo, porque la manifestación de voluntad tiene que estar escrita por el causante, con la fecha y con la firma. Por ejemplo, no tengo requisito de papel. Podría escribir un testamento hológrafo en una hoja A4 o en una hoja arrancada de un cuaderno o en una servilleta de la cocina. Si tiene estos 3 requisitos, el testamento es válido. En cambio, si yo le mando un correo electrónico a alguien con la fecha, escaneo mi firma, y esa persona la quiere hacer valer como testamento hológrafo, no vale. Esto es muy, muy importante, porque hace a la validez formal del testamento. Que si alguno ya tuvo una sucesión testamentaria, recuerdan que es la forma, la resolución donde se reconocen quiénes son los herederos. No es necesario hacerlo de una sola vez. Podría ser que yo a lo largo del día o a lo largo de varios meses vaya armando mi testamento, lo escriba con diferentes viromes, con diferentes lapiceras, ponga la fecha al inicio y la firma al final, o ponga varias veces fechas y firmas. Nada de esto lo invalida. En tanto el testamento cumpla con estos requisitos, es válido. Tiene muchas ventajas, pero también tiene sus desventajas. La primera ventaja es la intimidad. Yo para hacer un testamento hológrafo no necesito de nadie ni de nada. Por eso también tiene como ventaja la gratuidad. Me resulta gratis hacerlo. No tengo que buscar el auxilio de un profesional, no tengo que buscar un lugar donde hacerlo. Lo hago solo, lo hago en mi intimidad. Puedo no contárselo a nadie, puedo dejarlo guardado en un cajón, puedo mandárselo por correo a alguien, puedo dejárselo en depósito a alguien de mi confianza, y es absolutamente privado. Justamente esta misma ventaja trae aparejada la desventaja, que es la inseguridad. Podría ocurrir que este testamento se perdiera, desapareciera, no se presentara adecuadamente. Por eso la ley establece otro formato más, que es un formato más seguro, en términos de que no va a desaparecer, pero que tiene las desventajas, por ejemplo, de la onerosidad. El segundo formato que prevé el Código Civil y Comercial es el testamento por acto público, que va a ser a través de una escritura, y allí voy a necesitar la presencia de 2 testigos que no pueden ser
determinadas personas, están afectados por los testigos están afectados por los mismos requisitos de los actos públicos en general, pero además algunos que están inhabilitados para este acto en particular. Por ejemplo, no puede salir de testigo alguien que vaya a ser beneficiado en el testamento, o alguno de sus parientes inmediatos. Este testamento por acto público se inscribe en el registro de testamentos de forma tal, todos ustedes lo sabrán, lo habrán hecho muchas veces, que cuando iniciamos una sucesión intestada, aún sin conocer si el señor hizo o no testamento, uno de los oficios que sacamos es justamente para saber si existe un testamento inscripto. Bueno, aquí está la explicación. ¿Por qué aparece eso? Bueno, porque todos los testamentos por actos públicos se inscriben de forma tal que se incendia la escribanía, hubo un terremoto. Bueno, yo tengo la forma de seguir ese instrumento. Diferente es un testamento hológrafo, que ocurrió un terremoto o se perdió y no tengo forma de asegurarme esa manifestación de voluntad válida. Como situación de base que tenemos que tener muy presente, porque hay muchas metidas de pata en lo que uno ve jurisprudencialmente, es que no podemos mezclar los formatos. No podemos hacer un testamento que sea un poquito y un poquito. El testamento es hológrafo o es testamento por acto público. No puedo por ejemplo, incorporarle al hológrafo 2 testigos. Bueno, puedo. Eventualmente lo que ocurre con ese tipo de cláusulas es que no se tienen como no puestas. Pero no podría hacer una mezcla de los 2 formatos. El código anterior preveía otros formatos, por ejemplo, el testamento cerrado, donde sí era un poquito una mezcla de las 2 cosas. En el código nuevo, en el vigente, solamente estos 2 formatos. Atención, porque para evaluar si el testamento cumple los requisitos, la ley aplicable al testamento es la ley vigente al momento de la muerte del causante, cuando se me abre la sucesión. Es decir, si yo tengo una persona que falleció hasta el 31 de julio del 2015 y esa persona había testado por testamento cerrado, ese testamento es válido. Ahora, si la persona había testado por testamento cerrado y fallece después del 1 de agosto del 2015, ese testamento no es un testamento, en términos jurídicos. Entonces, es importante que recuerden, van a tener, es más, al día de hoy, la mayoría todavía de las sucesiones que vamos recibiendo los litigantes, no sé si la mayoría, pero muchas de ellas todavía trabajan con Código Civil, porque ustedes saben que la ley aplicable a la sucesión es aquella vigente al momento de la muerte del causante. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguien prendió un micrófono? No sé si me tenían que decir algo. Bueno, hasta acá tenemos una persona que manifestó su voluntad, que lo hizo a través de un acto jurídico que podía ser privado, como era el testamento hológrafo, o que fue al escribano e hizo su testamento por acto público. Y teníamos también que este acto se iba a perfeccionar al momento de la muerte, lo que significa que a esta altura tenemos un causante, una persona que falleció. Y que quiere o que pretendía transmitir su voluntad a través de un testamento.
¿cómo saber si este testamento es válido? Bueno, cuando nosotros nos movemos dentro del Código Civil y Comercial, vamos a encontrar cuáles son aquellas causales que hacen que este testamento no sea tal. No tengo un testamento, o tengo un testamento nulo. Esto me voy a detener un poquito porque es lo que nos va a servir cuando lleguemos al proceso. En el artículo 2467 vamos a encontrar una enumeración de cuáles son las causas de nulidad del testamento. Vamos a ver qué dice, bueno, por una prohibición legal, por ejemplo, por beneficiar a alguien que está inhabilitado para recibir por testamento. Por ejemplo, eso sería una prohibición legal. Hago un testamento por escritura pública donde estoy nombrando como mi heredero al escribano. Ese es un ejemplo de un testamento nulo por violar una prohibición legal. Por defectos de forma, me importa mucho. Es uno de los supuestos más numerosos respecto de testamento. Vamos a tener algunas situaciones que son muy claras y otras que no son tan claras. Pero si yo tengo un testamento por acto público que tiene la presencia de un solo testigo, ese testamento es nulo por defectos de forma. Si tengo un testamento hológrafo, donde en vez de firmar el testador puso su sello, suponiendo que fuera un profesional, por ejemplo, y no firmó y solamente puso su sello, bueno, tengo un defecto de forma. No voy a poder avanzar respecto al contenido de eso. El C, por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto. El D, que es similar, ahora vamos a hablar un poquito de eso, por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin embargo, puede testar en un intervalo lúcido que sea lo suficientemente cierto para asegurar que la enfermedad ha cesado por entonces. En el inciso C y en el inciso D, es porque se está afectando la calidad del discernimiento. No estaría teniendo un acto voluntario en los términos que me falta el discernimiento. No me quiero detener tanto aquí, sí, después lo vamos a ver un poco en la jurisprudencia, porque esta situación es bastante fácil. El principio general, aquel que no está declarado incapaz puede testar. El principio, ustedes saben que con la ley de salud mental y con el código, el principio es la capacidad. Y quien diga que su razón estaba afectada, corre con la carga de la prueba. El inciso D es al revés. Es alguien que tiene una restricción a la capacidad, pero que fácticamente esa disminución de sus facultades intelectuales cesó, y bueno, quien sostenga que es un testamento realizado con plenas capacidades intelectuales, entonces será quien corra con la carga de la prueba. No nos vamos a quedar tanto ahí ahora, por lo menos. Por ser el testador una persona que padece limitaciones en su aptitud de comunicarse en forma oral y además no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública con la participación de un intérprete en el acto. Ustedes recuerdan por ahí de la facu cuando estudiábamos en su momento el tema de los sordomudos. Bueno, la situación que tiene hoy alguien que tiene alguna dificultad para comunicarse es que no puede hacer un testamento hológrafo. Alguien que tiene alguna dificultad para comunicarse de forma escrita. Que lo que tiene que hacer, o la única forma que puede testar, es la de escritura pública, pero no se parte de una incapacidad. Sí, si es una persona que necesita un intérprete, ya fuera porque se comunica, por ejemplo, por lenguaje de señas, o
porque no participa del idioma nacional, se puede hacer perfectamente, pero debe hacerse a través del formato de escritura pública. El F, este es el otro gran pilar de las nulidades de testamento. Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia. Con error es, yo quería beneficiar a Juan y beneficié a Pedro, por ejemplo, porque me equivoqué de nombre o equivoqué algún dato. Dolo o violencia, bueno, yo no quería testar, o no quería testar de esa manera, y fui obligada por una fuerza externa. Los incisos C, D y F son los que vamos a encontrar mayoritariamente en la jurisprudencia respecto de la nulidad del contenido, no de la nulidad de forma de los testamentos. Y el último inciso es el que habla de favorecer a una persona incierta, a menos que por alguna circunstancia pueda llegar a ser cierta. Este es un poco anecdótico, no sé si existen muchos ejemplos en la jurisprudencia, se los cuento para que sepan cómo sería. Por ejemplo, si yo digo, voy a nombrar a mi heredero a el ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2020. Esa es una cláusula válida. Es incierta en el momento de testar, pero puede conocerse la identidad de la persona. Diferente es si yo digo, voy a nombrar a mi heredero, a la persona que tenga puesta una remera rosa a las 9:35 de la mañana del día tal. Bueno, no tengo forma de identificar. En ese caso, el testamento es nulo, porque no tengo la definición que me permita otorgar la vocación sucesoria. Hasta acá, ¿venimos bien? Háganme con los deditos, los veo. Bien. Todo esto lo sabemos de tanto tiempo. Lo que estamos haciendo es refrescar un poquito. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos diferentes tipos de sucesiones, que la sucesión no es lo mismo que el proceso es una parte de la sucesión, que para estar hablando de una sucesión testamentaria, es decir, transmitir los bienes de acuerdo a la voluntad del causante, necesito que haya un testamento válido, que la única forma de hacer estos testamentos es adecuándome exactamente a lo que me establece el código. Y si cumplí todos estos pasos, si alguien manifestó su voluntad en un testamento, esa persona falleció, lo que tenemos o lo que tienen que iniciar, los que se consideran con derechos, es el proceso sucesorio. Y aquí es donde venimos o donde aparece nuestra participación personal, porque muchas de estas cosas, a veces nosotros somos convocados para asesorar respecto del contenido del testamento, pero muchas veces simplemente esto lo hace algún miembro de la familia sin asesoramiento o sin nuestra participación. Aquí es donde efectivamente vamos a venir los abogados. Y entonces tenemos que recordar algunas cosas de base. Les traje el 2335, porque muchas veces no se nos confunde esta idea del proceso voluntario y el proceso contencioso. El proceso sucesorio, como expediente, es decir, donde yo voy a tener fulanito de tal sobre sucesión, ese proceso es un proceso voluntario. ¿Qué significa voluntario? Que no confronto intereses ni derechos. Solamente el objeto de este proceso
es identificar a los sucesores, como dice el 2335, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos para integrar el acervo, pagar las deudas, los legados y las cargas, hacer la rendición de cuentas y partir. En este expediente, en lo que es literalmente el expediente del proceso sucesorio, no discuto derechos. Aunque en la vida real los herederos o aquellos que se consideren con derechos estén enojadísimos entre ellos, haya un conflicto atroz, no estén de acuerdo ni quiénes son herederos, ni quiénes van a venir a la sucesión, ni cuáles son los bienes de la herencia, ni cuál es el monto o la evaluación de cada uno de esos bienes. Aunque todo sea caótico y todo esté mal, el proceso sucesorio sigue siendo un proceso voluntario. No voy a discutir nada en el proceso sucesorio. Todo lo que implique confrontar intereses y derechos va a tramitar por otros expedientes. En algunos casos como incidentes y en otros casos como acciones conexas. Pero dentro, ¿vieron cuando tantas veces uno encuentra esos autos que dicen ocurra por la vía que corresponde? Y uno dice, ¿qué me está queriendo decir? Si esta es la vía, este es el proceso. Sí, va a ocurrir dentro de esta sucesión, pero no va a ocurrir dentro de este proceso necesariamente. Por ejemplo, una acción de petición de herencia, una acción de reducción, una acción de colación. Esas van a ser acciones principales, conexas y vinculadas. Si estoy discutiendo el monto de un bien, tendré un incidente de evaluación. Va a ser un incidente conectado al proceso. Pero adentro del expediente en sí del proceso sucesorio, no confronto derechos. Por eso tampoco produzco prueba que haga a derechos discutibles. La única prueba que produzco es respecto a la vocación sucesoria y a los bienes del acervo. Por eso les traje el 2335, que es el que me dice, mire, adentro del proceso solo se va a tratar esto. Y solo se va a tratar esto cuando estemos de acuerdo, porque cada una de estas cosas que nos genere una controversia, la vamos a tramitar en otra carpeta separada. La vamos a resolver en esa carpeta y luego volveremos al proceso. Por eso, esto chicos es para los dos procesos, tanto para la intestada como para la testamentaria. Por eso, tanto la declaratoria de herederos como el auto de la declaración de validez formal del testamento, que son los dos instrumentos que emite el juzgado donde inviste a aquellas personas que van a ser sucesores, se llaman instrumentos o cosas juzgadas en sentido formal. Yo puedo cambiar una declaratoria de herederos, porque, por ejemplo, pensé que los herederos iban a ser los colaterales porque no había legitimarios y tiempo después me apareció un hijo. O porque pensé que el señor tenía solamente, o la señora tenía solamente 2 hijos y después me apareció un tercero. Y lo que hacemos es modificar las declaratorias. No podríamos hacer esto si fueran resoluciones de cosas juzgadas en sentido material. Por eso el proceso sucesorio es voluntario. Y por eso también pagamos menos de aportes. Que acá no estamos, ¿se acuerdan? Esto, dato de vieja litigante, ojo que de aportes no se paga el 20%, se paga el 15%. ¿Por qué? Porque no tenemos confrontación de derechos. Donde vayamos a confrontar va a ser en el resto de las carpetas, y ahí sí son contenciosos. Ahí manifiesto mi interés, produzco prueba, paso todo el proceso de prueba, impugno la del contrario, la acepto, apelo resoluciones en el medio, hasta que llegue a una resolución que sí va a ser cosa juzgada en sentido
material, y que si se me vence el plazo para apelar, me embromo. Pero en este proceso, no. Este proceso es de carácter voluntario, respecto de los dos tipos de sucesiones. Ahora vamos a la nuestra, a la sucesión testamentaria. Estas normas que les traigo están en el título del Código Civil y Comercial, que refiere o que se llama proceso sucesorio. Es decir, estoy trabajando con código de fondo. Habíamos pensado traerles algunos artículos de código procesal, pero después vimos que afortunadamente era tan federal el encuentro que vamos a referir en general a los códigos procesales, pero ustedes después van a tener que aplicar esto de acuerdo a su código local. Porque ¿qué problema nos ha traído esto? Que el Código Civil y Comercial tenga un título procedimental adentro de su normativa. Bueno, que toda esta circunstancia ya está prevista en los códigos locales. Entonces, que no se han modificado, o no sé si se me escapa alguno que se haya modificado en este tema con posterioridad al 2015, pero en líneas generales nos ocurre que el código procesal está formado en virtud de las normas del Código Civil, que no tenían ninguna referencia tan específica a proceso. El Código Civil y Comercial nos trae cómo debe ser, cuáles son los pasos que se tienen que dar dentro del proceso sucesorio. Recuerden que estamos hablando del expediente del 2335, la carpeta donde no vamos a discutir. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice el 2339. Si el causante dejó testamento por acto público, debemos presentarlo o indicar dónde se encuentra ese testamento. Este es el más sencillito de todo. El testamento por acto público, el principio general, es su validez. Los actos públicos se presumen válidos. No voy a tener que demostrar en una testamentaria de testamento por acto público que el causante fue al escribano, no voy a tener que demostrar que la firma del causante es la del causante. Presumo la capacidad del causante, que ya fue evaluada por otro profesional, de ese acto a priori es válido. Y si yo quisiera discutir el contenido de ese acto, como vamos a ver también con el hológrafo, voy a tener que hacer una acción de fondo, pero atención, porque si es un testamento por acto público, y yo digo que lo que dice el testamento es mentira, voy a tener que hacer una acción de redargución de falsedad. Ya vamos a volver. Pero con esto les quiero contar que en este primer párrafo es la más sencilla. Mire, ¿tiene la escritura del testamento? ¿O el escribano tiene la escritura del testamento? Ningún problema. Se acompaña a eso y seguimos. Se cumplen los requisitos y el juez me sacará el acto, cumplirá los pasos formales, que además establezca mi código procesal, pero el juez va a terminar emitiendo la declaración de validez formal del testamento. El segundo párrafo es el que me refiere al testamento hológrafo. Entonces, primera situación, lo tengo que acompañar. Si está cerrado, lo tenemos que abrir, hay que dejar constancia, como dice el artículo, de cuál era el estado del testamento. Y respecto al, ¿se acuerdan que yo les decía? Esto se hace de puño y letra, y tiene que estar fechado y firmado. El código me va a establecer el requisito de la pericia caligráfica. Muy importante, porque
No en todos los códigos locales estaba prevista la pericia caligráfica. Por ejemplo, nosotros en el Código Procesal de Provincia de Buenos Aires, lo que tenemos como requisito es 2 testigos que reconozcan la firma, la letra y la firma del testador. ¿Qué nos ocurre ahora? Bueno, nos ocurre que hay que integrar todos los códigos. O sea que cuando yo hago un proceso testamentario, tengo que cumplir los requisitos de forma que me establece mi código procesal, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, acompañar 2 testigos, y además los requisitos de fondo que me pide el, el Código Nacional, que es la pericia caligráfica. Esto porque va dando lugar a algunas preguntas, me pasa muchas veces cuando hacemos estas charlas, decir, bueno, si yo acompaño testigos, o si yo acompaño material escrito del causante, ¿necesito igual hacer la pericia? Hoy la respuesta es sí. Aunque no tenga nadie que se esté oponiendo a este testamento, igual tengo que hacer la pericia. Es el requisito que me establece el código de fondo. Tengo que hacer la pericia caligráfica. Una vez que están cumplidos todos los recaudos, entonces el juez va a sacar nuevamente la declaración de validez formal del testamento. Quiero decirles una cosita más con la pericia caligráfica. ¿Se acuerdan que yo les dije? La ley aplicable a la sucesión y a todas las acciones vinculadas es la ley vigente al momento de la muerte del causante. Entonces, si yo tengo a alguien que se murió en el 2014 con un testamento hológrafo, pareciera que no necesito la pericia caligráfica, porque el código me lo establece para las sucesiones a partir del 2015. Bueno, esto fue parte de un primer debate jurisprudencial, porque de hecho el Código de Nación me disminuye la cantidad de días de dictos, pero me agrega la pericia caligráfica. Lo que se ha resuelto jurisprudencialmente es que las normas procedimentales son las vigentes actualmente, las que están, las de procedimiento, que están en el Código de Nación, son las que se van a aplicar a los procesos sucesorios que se inicien. Es decir, yo tengo a alguien que se murió en el 2014. Respecto de legítima, concurrencias, acciones sucesorias, exclusiones, eso le voy a aplicar, formas de los testamentos, le voy a aplicar Código Civil. Pero respecto al proceso, le voy a aplicar Código Civil y Comercial. Van a encontrar mucha jurisprudencia donde se plantea esto de decir, bueno, si se murió antes no tendría que tener la obligación de hacer la pericia. Bueno, cada proceso que se inició a partir del año 2015, la solución jurisprudencial mayoritaria es, se exige la pericia. Porque una cosa es la ley aplicable a la sucesión y otra cosa es la ley procedimental aplicable al proceso sucesorio. ¿Se acuerdan que hicimos entonces esta diferenciación entre sucesión y proceso sucesorio? Cuando nos cae esa ficha, muchas cosas se aclaran. Lo mismo con la situación del proceso voluntario. Muchas cosas nosotros las hacemos y las tenemos incorporadas y sabemos cómo hacerlas perfectamente, pero por ahí no siempre sistematizamos este conocimiento que tenemos. Entonces, cuando les ponemos el nombre y lo acomodamos técnicamente, se nos facilita comprender también por qué tenemos que iniciar otra carpeta o qué significa cuando nos dicen ocurra por la vía que corresponda. Bueno, este proceso va a terminar en una primera etapa, de todas las cosas que tienen que hacer, en una primera etapa, con el reconocimiento de las vocaciones sucesorias alegadas. Esto va a ocurrir en los 2 procesos testamentarios, tanto en el intestado como en el testamentario.
van a tener nombres distintos. En uno vamos a tener la declaratoria de herederos, y en otro vamos a tener el auto de declaración de validez formal. ¿Qué hacen estos autos? Invisten. En las intestadas, ustedes recuerdan que los legitimarios o forzosos tenían su investidura otorgada por la ley, pero los colaterales tenían que pedirla al juez. Nosotros aquí, que estamos en la testamentaria, es más similar a lo que les ocurre a los colaterales. Quienes se consideran con derecho, porque están nombrados en ese testamento, no son herederos hasta que el juez los inviste. ¿Cuándo los inviste? Cuando hace el acto de la declaración de validez formal. Y esa investidura es con efecto retroactivo al día que comenzó la sucesión, que es el día de la muerte. Por eso tengo una continuidad y se supone que nunca tuve un patrimonio sin titulares o sin dueños. Pero hasta que el heredero testamentario no inicia el proceso, no tiene su vocación constituida. Es decir, yo heredo la casa que me dejó mi tía, porque yo sé que mi tía hizo el testamento, yo la vi, ella me lo mostró, me dijo dónde estaba. Yo cuando inicie el proceso sé dónde está, nadie me lo cuestiona, no tiene herederos legitimarios, mis primos no tienen ningún problema con esto, yo sé que efectivamente esta casa va a ser mía. Bueno, de todos modos, yo no tengo ningún derecho sobre eso hasta que inicie el proceso y llegue al auto de declaración de validez formal. Cuando llegué a ese auto, sí, retroactivamente, desde el momento, desde el propio día de la muerte, tengo derecho, pero lo tengo recién cuando me lo da el juez. El juez me inviste de forma retroactiva. Este auto de validez formal va a decir exclusivamente que el testamento se corresponde formalmente con las exigencias del código y que reconoce la vocación sucesoria de estas determinadas personas. Recién ahí, en ese momento, existió la transmisión. Existe con efecto retroactivo al momento de la muerte, pero recién ocurre en ese momento. Esto es bien diferente a lo que pasa con los legitimarios. ¿Hasta acá esto queda clarito? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a apurar un poquito porque se viene haciendo medio larga la hora, ¿no? Muy bien. Si el testamento en este momento no cumpliera los requisitos formales, directamente no sigo avanzando, porque no voy a lograr este auto. Si al momento de hacer la pericia concluye que eso no está hecho por la mano del testador, o que le falta la firma, o que le falta la fecha, bueno, no voy a poder seguir avanzando. Acá estamos viendo lo formal, que el testamento cumpla los requisitos que le establece el código. No estamos viendo si es verdadero lo que dice el testamento. No estamos discutiendo el contenido del testamento. Estamos mirando los requisitos formales. Si en este momento alguien, en vez de acompañar un testamento escrito, acompaña un documento de la computadora, como habíamos visto el ejemplo de un testamento, de alguien que quería hacer un testamentógrafo y lo había hecho a través de la computadora, este proceso termina acá, no va a continuar. En cambio, si es un instrumento que cumple todos los requisitos, puede ocurrir que sí, que formalmente está escrito de la mano del testador, tiene la fecha,
tiene la firma, pero el testador no quiso decir eso. Yo sé, por ejemplo, que el testador, que lo estaban apuntando con una pistola cuando estaba haciendo ese instrumento. O que en ese momento el testador estaba en un brote esquizofrénico. O que lo engañaron respecto a sus relaciones personales. O que fue al escribano, llevó los 2 testigos, formalmente se cumplieron todos los pasos, pero el testador hizo eso porque mientras él estaba haciendo ese acto le habían avisado que tenían a su hijo secuestrado y que la única forma de liberarlo era que él firmara este testamento. Fíjense que ahí estamos discutiendo el contenido, lo que hay en el testamento, no los requisitos de forma. Cuando nos ocurre esto, cuando nosotros queremos discutir el contenido del testamento, entonces, a ver, no me acuerdo la pantallita que viene, no. Entonces, lo que hacemos es otra acción, una acción de fondo. ¿Qué acción? La acción de nulidad del testamento. Por eso les hacía esta salvedad. Si el testamento es un testamento hológrafo, voy a hacer una acción de nulidad común y silvestre, porque yo estoy impugnando un instrumento privado. Y entonces ahí voy a, por ejemplo, que el testador testó con problemas de salud. Lo voy a acreditar. Quien se oponga, yo ofreceré prueba. Quien se oponga a esto, le trasladaré la demanda, el contrario contestará demanda, también ofrecerá prueba, iremos a todo el proceso contencioso y terminaremos con una sentencia que hará lugar a la nulidad. Si hace lugar a la nulidad, no tengo más proceso sucesorio, por lo menos testamentario, y si no hace lugar a la nulidad, termina ahí. Termina ahí. Si el testamento, termina ahí, digo, esta discusión, no puedo seguir discutiendo, apelo las instancias que tengo y se termina. No queda abierto, no tengo otras opciones. Si el testamento no fuera un testamento hológrafo, fuera un testamento por acto público, entonces la acción de fondo que voy a iniciar, lo que yo voy a cuestionar, lo voy a tener que hacer a través de una redargución de falsedad. Una acción de redargución de falsedad. Esto significa, estoy discutiendo el contenido de ese testamento. Cuando el escribano puso que el testador estaba en perfecta razón, mintió. Cuando en el instrumento por acto público me aparecen, no sé, 2 testigos y en realidad no había ido nadie a presenciar ese acto, estoy cuestionando lo que dice, porque el escribano me dice que hay 2 testigos, yo digo que no los hay. Bueno, ¿cuál es la acción que tengo? La acción de redargución de falsedad. En uno voy a iniciar una nulidad de testamento, en el otro una redargución de falsedad. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Si me hacen así los deditos. Quiero mostrarles 2 o 3 fallitos interesantes. En particular me interesan 2 y el resto se los dejo para que después los puedan ver tranquilos, y abrimos un ratito a las preguntas para que no se haga tan largo. Pero fíjense en este caso, era un señor de 86 años, creo. Y lo que se alegaba como falta de razón
era la ancianidad. La ancianidad no es per se una limitación de la razón. Por eso, el Tribunal Superior revoca las sentencias que hacen lugar a la nulidad. Una persona muy anciana, una persona con muchos problemas de salud físicos e incluso con problemas neurológicos, pero que no afecten a su razón, no implica la presunción, no implica el a priori impugnar su capacidad. Se ven muchísimos casos de planteos de nulidad por ancianidad. Y muchas veces, cuando el beneficiado es o un miembro que no es de la familia, muchas veces ocurre respecto de las personas que han sido los acompañantes en los últimos años del causante, tanto su pareja como la persona que lo cuidó, su enfermero, su acompañante. El testamento hecho, en este caso además era por acto público, pero incluso el hológrafo, aunque sea hecho por una persona muy mayor y con problemas de salud, la ancianidad y los problemas de salud no significan de forma inmediata la falta de capacidad para testar. Ante la duda, además, se está a la validez. La duda me juega en favor de la validez del testamento. Por lo tanto, quien quiera pedir la nulidad es quien corre con una carga de la prueba profunda. Este otro, fíjense cómo eran los hechos del caso. Esta era una señora, era una arquitecta, una profesional, que tiene una enfermedad terminal, que ingresa al hospital solamente para cuidados paliativos. Está claro que es son los últimos días de su vida. Ella tenía una hermana, está internada una semana. En esa semana ella le pide a los médicos que le disminuyan la medicación porque justamente quería dejar arregladas sus cosas para el momento, los aspectos patrimoniales, concretamente. Era una persona que tenía varias propiedades y un patrimonio bastante sólido. El día anterior a lo que después va a ocurrir, que es su muerte, no se sabe qué es el día anterior, la señora convoca a un escribano, convoca a 2 testigos y convoca a 2 amigos que son a los que ella les va a dejar sus bienes. Les pide previamente a los médicos que ese día no la mediquen con drogas que no le permitan pensar con claridad, más allá de que venía disminuyendo esta dosificación justamente con esta idea. Testa, y luego de testar le pide a sus amigos que, es decir, quienes van a ser beneficiarios de ese testamento, escuchan ese testamento, están ahí presentes, no aparecen como testigos, pero están ahí presentes, y le pide a sus amigos que le vayan a comprar 2 botellas de vino, de un vino muy caro, que a ella le gustaba mucho. Efectivamente los amigos salen, van a comprar el vino, el escribano se va, da por terminado el acto, se va, los testigos se van, y ella esa noche la pasa brindando y celebrando, o no sé exactamente cuál sería el término, con sus amigos tomando vino. Al día siguiente se muere. Es una persona que hace un final de su vida o elige muchos aspectos del final de su vida. Cuando se abre el proceso sucesorio, la hermana impugna este testamento y plantea como uno de los hechos justamente el hecho de que ella estaba en una enfermedad terminal, que estaba con muchos medicamentos para evitar el dolor, que los testigos que los beneficiarios habían participado del acto y que además habían tomado alcohol.
en particular quién era la testadora, de forma tal que esa razón podía verse afectada. Plantea además alguna situación más, porque por ejemplo respecto de un testigo estaba mal puesta la numeración de la casa, no correspondía exactamente, era un error, o parecía ser claramente un error de tipeo, pero bueno, teníamos un colateral oponiéndose a, a la vocación de los testamentarios. Acá la Cámara es directamente lapidaria respecto a esto. Dice, mire, el hecho de todo este historial que usted me cuenta, justamente para anular el testamento, es lo que a mí me da la pauta de la mayor lucidez de esa persona en los finales de su vida. Efectivamente, es una persona que tomó todas las decisiones absolutamente consciente. Lo que usted me viene a contar como lo problemático es lo que a mí me fortalece en la convicción de la absoluta capacidad. Estos dos, fíjense que son nuevitos, sirven como ejemplo. No van a encontrar muchos de sucesiones que operen en líneas generales con muertes posteriores al 2015, pero estos lineamientos, que son de sucesiones de fallecimientos anteriores, son los mayoritarios jurisprudencialmente. La ancianidad no implica de forma inmediata una disminución de la capacidad, algo que es muy importante también trabajarlo con los profesionales que se dedican al área notarial. Muchas veces hay escribanos que tienen cierta resistencia a llevar adelante testamentos de personas muy mayores. Y esto no debe ser así. Uno entiende porque, pobre, el escribano se pega un susto cuando le plantean una demanda de nulidad de testamento. Pero esto hace a el ejercicio profesional correcto. No puedo rechazar llevar adelante un testamento por la simple noción de la ancianidad o la mayor edad o la enfermedad. Tengo que evaluar que esa persona esté comprendiendo el acto, en el caso del notario. En el caso del testamentógrafo, que muchas veces no lo pueden hacer las personas mayores, porque muchas veces, por ejemplo, hay un temblor que impide escribir, o hay una pérdida de visión que hace que la letra, no sé si ustedes comparten con personas mayores de edad, pero que la letra se hace muy grande, o que no es clara al escribir porque no se ve bien, concretamente, porque se ha perdido la visión, y eso no afecta en nada a la capacidad de testar. Es muy importante también en este contexto de pandemia, porque ustedes piensen que hoy muchas personas la única manera que tienen de hacer una transmisión para después de la muerte es a través del hológrafo. Y entonces es importante poder asesorar respecto de qué es lo que debe decir el hológrafo, no en cuanto a qué cosas quiere dejar o cuáles son sus voluntades, sino cuáles son las formalidades que tiene que tener el hológrafo, cómo va a ser el proceso de ese hológrafo, porque por ejemplo la pericia caligráfica, que hoy ya está instalada en todos los procesos, bueno, uno habla con este causante que es importante que se dejen otros papeles contemporáneos a ese testamento, escritos por él, para que sus sucesores puedan acompañarlo a las pericias. Si yo tengo un testamento escrito cuando el señor tiene 86 años y en los últimos 6 años nunca escribió un papel, y voy a estar un poco más complicada en esa pericia, porque el documento para comprobar es un documento muy anterior en el tiempo. Entonces, este tipo de informaciones a alguien que no puede escribir, por ejemplo, por un problema físico, el ejemplo básico es el Parkinson,
bueno, darle esta otra posibilidad, insistir con los profesionales notariales, que no es un argumento la mayor edad para rechazar, autorizar la escritura. En este tipo de cosas es donde tenemos que trabajar bastante en lo que hace a la divulgación, porque en general el testamento suele presentar ciertas prevenciones. Sabemos que hay como complicaciones y entonces a veces es preferible no meterse. Pero en un contexto como este, donde si alguien no encuentra el camino para manifestar su voluntad, su sucesión se va a deferir de acuerdo a lo que diga la ley, y por ejemplo, alguien que está conviviendo con su pareja de hace 50 años, no va a poder dejarle ningún derecho sucesorio si no hace un testamento, y puede ser que resulte que al momento de su muerte venga a heredarlo un primo, que hace 70 años que no ve. Entonces poder charlar con nuestros clientes o en este trabajo que vamos haciendo de encuentros entre los profesionales, la trascendencia que tiene esta herramienta para las personas. No dije nada, ustedes no sé si recuerdan, en el año 2017 o 2018 creo que hubo un caso que era bastante famoso, fue bastante famoso porque era esperen que lo voy a sacar, así los veo, era una pareja de convivientes que eran condóminos del departamento, fallece uno de ellos y no había hecho testamento. Y la otra mitad le correspondía al fisco, porque la conviviente supérstite tenía su parte porque era dueña, eran condóminos, pero no había ningún derecho respecto de la otra mitad. Tampoco se podía usucapir porque eran personas muy grandes, es decir, una persona de 80 años, uno no le puede decir, bueno, espere 20 años como para usucapir. El derecho o la posesión individual, con poderío, el animus domini, solo aparecía a partir del momento de la muerte, o sea que no se podía hacer nada. Fue una vuelta que hizo la Cámara rarísima, y tuvimos un fisco que no apeló. Pero en una situación así, fíjense cómo hubiera resuelto una manifestación de voluntad correctamente, válidamente y eficazmente presentada. Entonces, esto me parece a mí que todavía los abogados no agarramos esta bandera, pero es necesario un trabajo de información para las personas, porque es una posibilidad que en algunos casos no habrá grandes diferencias y en otros efectivamente determine la vida de algunas personas. Bueno, Bueno, hay otros fallitos ahí, pero se los dejo para que los vean tranquilos, y veo que hay más de 99 comentarios. Chan. hay muchísimos comentarios, muchísimas felicitaciones por la Ah, qué disertación, muy lindo. clara la exposición, todos están agradeciendo y bueno, hemos tenido el cupo lleno, 99, 100 participantes, realmente hay muchas preguntas, Natalia. Bien, Bueno, bien, vamos a dedicarnos un empezamos, ratito a eso, dale. voy a empezar. Ana Laura pregunta, ¿se podría citar a un médico como testigo al otorgar el acto y hacer mención respecto del estado de la persona y qué otros recaudos podríamos tomar para reforzar que la persona se encontraba en perfecto estado al otorgar el acto? Bueno, con esto varias cosas. Atención que, si me permiten una frase coloquial, no seamos más papistas que el Papa. Porque si nosotros preconstituimos tanta prueba sobre la capacidad, quiere decir que alguna duda tuvimos. Atención con esto. Si Claro. generé tanto aseguramiento, lo que presento es, mira, algo dudoso había.
Entonces, ¿cómo son las formas? Si yo veo que esto va a venir para conflicto, porque, por ejemplo, tengo herederos peleados, o porque tengo muchos herederos, que algunos por ahí no se conocen, esto ocurre muchas veces con descendientes, o porque voy a tener colaterales que que al excluirlos me van a venir a generar un conflicto. Es decir, yo puedo prever, de hecho, la mayoría de los causantes prevé dónde están los conflictos, y lo que tratan es justamente de evitar estos conflictos a través del testamento. Sí, yo en principio, Ana Laura, como abogada, por la pregunta que haces vos, posicionándonos en el rol del abogado de los herederos nombrados en el testamento, no llamo a nadie, no llamo ni médico, no hago nada. El que tiene que hacer es el que inicia la acción de nulidad. Él tiene que hacer. Al momento de que me corran traslado, yo por supuesto puedo acompañar todas aquellas personas que reconfirmen o refuercen la idea de capacidad. Pero ojo con una acción declarativa, con alguna suerte de preconstitución de prueba que exponga que yo alguna duda tenía respecto a esta capacidad. Claro. Esto lo hablamos mucho con los escribanos, cuando los escribanos le piden tantas cosas al requirente que vos decís, bueno, entonces vos no podés autorizar esta escritura. Si voy yo a testar, vos me pedís a mí un informe psicodiagnóstico, no, bueno, si se lo estás pidiendo a esta persona, entonces en algún lado vos tenés una duda, y entonces no podés autorizar la escritura. Claro, claro. Sí, respecto acá el doctor Mar, el doctor está diciendo, muy buen concepto, doctora, no aclaren que oscurece. Claro, hay veces que uno va con tanto que termina jugando en contra del propio interés que quiere defender. Tal cual, tal cual. Otra pregunta. Gladys Valdunciel pregunta, doctora, en un testamento hológrafo, los elementos para hacer la pericia caligráfica, ¿tienen que ser siempre escritos indubitados? Tengo una sucesión en esta etapa y no sé qué ofrecer como elementos para peritar. La pericia caligráfica habla o se constituye en una comparación de documentos. Si estás en provincia de Buenos Aires, además vas a tener que acompañar a los dos testigos. Los documentos, por eso les decía, lo ideal es que sean documentos contemporáneos. Puede ser la lista que hizo para ir al súper la semana que se murió, que guardaron la lista. Puede ser un diario íntimo, por supuesto. Puede ser la notita que les dejaba antes de salir a hacer un mandado. Puede ser un formulario completado a mano, por ejemplo, para pedir un celular o para hacer un trámite en ANSES. Puede ser un papel que le escribió al abogado preguntándole cómo se hacían las mandas del testamento. Pero traten que sean papeles contemporáneos. Bien, y lo que hay jurisprudencia es que ante la duda, si no podemos decir indubitablemente sí, pero no podemos decir indubitablemente no, entonces es sí. Solamente es no cuando la pericia confirma que ese escrito no corresponde a la mano del testador. Ante la duda, se está a favor de la validez del testamento. Perfecto. La doctora Marina Silvana Rodó pregunta, testamento hológrafo,
con firma digital, ¿es válido? No, hoy la No. firma que está pensada en el Código Civil y Comercial es la firma de puño y letra. Bien, Porque bien. si ustedes leen la redacción, implica que todo lo que está ahí, por eso yo les daba el ejemplo, el tipo escribe el causante o El causante. la causante escribe su testamento. Y en vez de firmarlo, pone el sello profesional, el sello de abogados, el que usamos habitualmente. Y muchas veces nosotros terminamos las situaciones simplemente poniendo el sello. Bueno, no alcanza, ese es un testamento sin firma. No llega a ser Bien. un hológrafo. Bien. Otra pregunta, el doctor Gabriel Guzzi. ¿La certificación de firma de un testamento hológrafo por un escribano supliría la pericia? Esa es una pregunta que siempre aparece y la respuesta lamentablemente es no. No. Capaz que la pericia es más light, digamos, ¿no? Porque existe esta constatación previa de parte del escribano. Pero el código no te dice que la firma esté chequeada por autoridad competente. Te dice la firma de puño y letra y el contenido revisado a través de una pericia caligráfica. Y les digo, chicos, yo por lo menos no encontré ningún antecedente jurisprudencial que hiciera lugar a evitar la pericia. Ni porque era de muerte anterior, ni porque había certificación, ni porque estaban todos de acuerdo, ni porque era heredero único. Y pericia, porque como cae en la parte procedimental, hace a la propia esencia del proceso. No tengo esto, no tuve el proceso completo. Perfecto. La doctora María pregunta, si la testadora, por medio de testamento, indicó que la parte disponible era para uno de sus hijos en particular, este testamento se hizo antes del 1 de octubre del 2015 y la muerte ya entrada la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué legítima se aplica? ¿La del Código de Vélez o la La nueva? legítima aplica, el porcentaje de legítima es el vigente a la apertura de la sucesión, no del proceso sucesorio, de la sucesión. Este señor se murió después del 2015. Se le va a aplicar legítima de código nuevo. Es decir, la porción que le dejó a la hija, o al hijo, no me acuerdo, es de 1/3. Sí, no importa que él hizo el testamento pensando que le dejaba 1/5. Le está dejando 1/3. Porque la que me determina el porcentaje aplicable es el código vigente al momento de la muerte. Entendí bien, ¿no? Se murió después del 2015. Sí, sí, se murió después del 2015. Sí. Tengo que leer Otra el testamento, suponete que él hubiera puesto, le dejo la porción disponible de 1/5 a mi hija, ese testamento se lee como porción disponible, y le aplico la que hay ahora, no le aplico 1/5. Diferente es si él en la redacción puso, le dejo 1/5 a mi hija. Ahí es diferente. Ahí hizo un legatario de cuotas. Distinto. Ojo con estas redacciones. Esto en algún momento por ahí, si quieren, podemos pensar otra reunión para las disposiciones testamentarias. Pero ojo, porque en una le legó la porción disponible. Me cambió el código, cambió ese porcentaje. En otra lo transformó en legatario de cuota. Bueno, ahora el código nuevo lo llama heredero de cuota. Re antigua me quedé, perdónenme. En heredero de cuota. Y les dejo 1/5. Y no importa las legítimas. Esa persona solo va a recibir 1/5. Bien.
hay tantas preguntas y están repitiendo las preguntas, pero estoy yendo en orden leyéndolas. Acá el doctor Sergio Benaroyap dice, pero si el testamento se hizo antes del 1 de agosto y dijo que de acuerdo a las normas del Código Civil y la porción disponible le deja el 20% a... Miren, vamos de nuevo. Formato del testamento, la forma del testamento es evaluada de acuerdo a la ley vigente, al momento en el que el testamento se hizo. Hoy hago un testamento hológrafo. Me muero en, vamos a hacer, chicos, por las dudas, me muero el año que viene. Pero cuando van a abrir mi proceso sucesorio, el testamento hológrafo no existe más como una forma en el código. Cuando yo lo hice, era absolutamente válido. Tengo un testamento válido. Hasta ahí, ¿qué ley le aplico? El que me lo determinó la ley al momento de la validez del acto. Cuando se abrió el proceso sucesorio, que es lo que ocurre en estas situaciones más comunes que vemos, me cambiaron las legítimas. Podría haber sido más grave, podrían haberme cambiado los legitimarios, podrían haber desaparecido las legítimas. El señor hizo el testamento pensando en lo que existía en ese momento. Bueno, respecto de la cuestión de fondo, la ley aplicable es la ley del momento de la muerte. Este señor, por ejemplo, hizo su testamento pensando en el Código Civil. Y capaz que el hombre se murió y ni se enteró que se había cambiado el código. O capaz que sí se enteró que había cambiado el código y no modificó su testamento. ¿Su testamento es válido? Sí, es válido, porque estaba hecho con el formato, cualquiera de los formatos, que aceptaba la ley al momento de testar. Pero ese formato lo tengo que leer de acuerdo a la ley vigente al momento de la sucesión. A ver, acá me está diciendo, pero la pregunta es, a ver, espérame, Sergio, que trato de abrir esto para entenderte bien, tal vez no te llegó a entender. La pregunta es, si al redactarlo y firmarlo antes del 1 de agosto, dijo expresamente, dejo el 20% de acuerdo a mi porción disponible. Ah, bueno, es lo que estábamos hablando antes. Si dijo porción disponible, está mejorando con porción disponible. Es una mejora. No es un legado de parte, no es un heredero de cuota. Hizo una mejora. ¿Por qué? Porque usó el término porción disponible. Si en cambio este hombre había dicho, le dejo el 20%, entonces me cambian los códigos 50 veces, él dejó el 20%. ¿A un legitimario o a un tercero? Atención con la redacción. Si yo, por ejemplo, digo, yo solamente tengo una casa, lo único que tengo como patrimonio es una casa, y digo, le dejo mi casa a María, al momento de morir, ¿qué calidad tiene María? Tengo solamente una casa y digo, le dejo mi casa a María. ¿La transformé en heredera o le hice un legado? Le dejo mi casa a María. ¿Qué les parece? Acá Ana Carolina me dice, es un legado. Es un legado. Es un legado, aunque fuera el único bien que yo tenía. Y si el día antes de morirme, yo había comprado un billete de loto, y resulta que soy ganadora, pero ya estoy muerta, toda esa cantidad de dinero no le va a María. Eventualmente le irá al fisco, si no tengo herederos legítimos. ¿Por qué? Porque le hice un legado. En cambio, si yo hubiera dicho, le dejo mis bienes a María, la transformaba en heredera. Y entonces, si después ganaba el loto, María también recibía el loto.
esto de la redacción de las formas es otro gran trabajo que tenemos que hacer los abogados de información, porque muchas veces la gente, es lo que hablábamos antes de asegurar tanto que uno termina pegando la vuelta y mete la pata. Cuando la gente muchas veces escribe, le dejo todo, la quiero tanto a María, le dejo todo a María, yo quisiera que todo lo mío sea de María, y en especial mi casa. Sonaste, la volviste a María legataria. Si hubieras parado la oración. Claro, no nombra a la casa, sí. Exactamente, no decías la casa, era heredera. Claro. La doctora Viviana Rodríguez pregunta, si por testamento se obliga mediante cláusula a vivir en la vivienda que le deja en favor del legatario, ¿la misma es válida? Ese es un legado sujeto a una condición. Una condición. Las condiciones participan de todas las características de las modalidades de los actos jurídicos. Yo no puedo establecer condiciones que afecten derechos fundamentales de la persona. El elegir el lugar donde vivir es un derecho fundamental indisponible por parte de un tercero. Entonces, en ese caso la condición no es válida. Yo puedo dejar otras condiciones. Y atención, que aplicarle modalidades me va o me abre una puertita a conflictos. Aunque no se peleen los herederos entre ellos. Les doy un ejemplo bien claro de algo que trae unos problemones en la vida cotidiana y que no se ven en el momento. Le dejo la casa a Juan con la manda que construya, o no, con la condición que, a ver, déjenme redactarlo de forma clara, que siempre la mantenga en buenas condiciones y bien cuidada y en buenas condiciones. O que se haga cargo del cuidado de mi abuelita hasta el último día de su vida. Le estoy poniendo un trabajo que tiene que hacer. Más allá que use la palabra condición, lo que le estoy dejando es un cargo. ¿Lo llegan a ver? ¿Se acuerdan la modalidad del cargo? Sí, es un cargo, sí, es un cargo. Nunca hay cargos establecidos que no tengo manera de que nunca se me perfeccione esa transmisión. Por ejemplo, para que tenga mi casa, mantenga esta casa muy bien cuidada. ¿Cuál es el parámetro de muy bien cuidada? Cuando el escribano quiera transferir y decir, este cargo está cumplido, el escribano que firma es el que asume la responsabilidad por el bien cuidada. Nadie firma eso. Yo no sé si es bien cuidada. Sí, le pintaste las paredes, pero no sé, capaz que podías reforzar las paredes. O lo mismo, para que cuide a mi abuelita y se encargue de ella. Sí, perfecto, tu abuelita se murió, pero yo no sé si te encargaste todo lo que se podía encargar de la abuelita. Sí, pero yo la cuidé, le di los medicamentos. Bueno, pero no sé, ¿te encargaste del ocio? ¿Y cómo lo compruebo eso? Claro, entonces, muchas veces lo que me ocurre con eso es que me quedan transmisiones de dominio imposibles de cerrar, porque no tengo a nadie que afirme que efectivamente el cargo está cumplido. Un cargo es cuando se reciba de abogado. Entonces sí, listo. ¿Cómo se acredita ese cargo? Y mire, tiene que traer el diploma. No me importa de qué universidad, se tiene que traer el diploma. Ahora, si el cargo es para que se encargue de los niños pobres, para que cuide a la familia, sonaste. Porque no hay forma de tener un cumplimiento objetivo de ese cargo. Entonces, atención con la redacción. Cada pregunta también. Es un abanico, cada pregunta es un abanico, abre. Otra, a ver,
tengo un documento que certifica que hay un testamento en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Con esa situación, ¿cómo me manejo? El pedido de si existen instrumentos privados registrados no es obligatorio. Esto significa que si vos no lo manifestás, puede ser que el juez, no es lo mismo que el oficio a escribanos. Entonces, tenés que manifestarlo en el proceso y pedir que se ordene al registro de instrumentos privados de los colegios que te reenvíe, que te informe datos de inscripción, si no los tenés, y reenvíe el testamento inscripto o una copia fiel. Si tenés los datos de inscripción, mejor. Si en este documento certificado que vos decís probablemente tengas los datos de inscripción. Pero atención, porque no es para quedarse tranquilos que esté inscripto en el registro privado, porque no es obligatorio en el proceso pedir oficio a los registros de los colegios para saber si hay inscriptos testamentos. Ajá. Es diferente. ¿Mm? La doctora Carolina Goyanes dice, ¿la jurisprudencia considera válido un testamento escrito? ¿Quién me habló? ¿Alguien? No. ¿La jurisprudencia considera válido un testamento escrito en un soporte que no sea papel? Por ejemplo, en una pared. Sí, está de puño y letra, tiene fecha y firma, hasta en papel higiénico, chicos. Vas a tener un problema fáctico. ¿Cómo llevo la pared? Porque no me alcanza la foto. Voy a tener que hacer un mandamiento de constatación. ¡No me toques la pared! Algo voy a tener que hacer, pero esto, digamos, hace a lo fáctico y a la cantidad de veces que todos nos hemos, hasta en una servilleta, dice Carlos, tal cual. Puede estar escrito en una botella, pero tiene que estar escrito de puño y letra. Acá Arnold dice una bolsa de nylon. Exacto, no tengo requisitos en cuanto al soporte. Sí en cuanto al puño y letra, fecha y firma. Por eso fíjense que una situación bastante común, porque de sentido común se nos ocurre diferente, es un archivo en la computadora. E incluso firmado con firma digital. Y a uno le parece que esto pareciera más lógico que un testamento escrito en una pared. Sin embargo, el que está escrito en la pared, está de puño y letra, tiene fecha, tiene firma, es testamento hológrafo. El que está en la computadora no es testamento hológrafo. Bien. Si al momento, Viviana Rodríguez, si al momento de aprobación del testamento el auto no hace mención de los legatarios, ¿qué sucede? A ver, hay que pedir una ampliatoria. Hay que pedir una ampliatoria. Igualmente hay algo importante que hay que recordar. Así como, gracias Antonio, voy escuchando acá, voy leyendo algunas cositas. No es obligatorio para el beneficiado por el testamento aceptarlo. Es decir, yo puedo nombrar un heredero testamentario o puedo nombrar un legatario y eso no significa que esa persona quiera ser mi heredero o quiera ser mi legataria. Hay que aceptar esta vocación. La aceptación de la vocación es lo que me va a perfeccionar todo con fecha retroactiva al momento de la muerte. El legatario va a tener que venir al proceso y los herederos, a través de su administrador, si tuvieran configurado un administrador, digamos, este es en el proceso, en la teoría todo perfecto, los legados les van a ser pagados a los legatarios. Los legatarios son los que primero cobran con los acreedores. Antes de poder partir la sucesión, yo tengo que traer los créditos que hay a favor de la sucesión, pagar las deudas y pagar las cargas. ¿Se acuerdan lo que es deudas y cargas? Esto es muy importante porque el honorario profesional es una carga del sucesorio. Las deudas
son aquellas Claro. cosas que debía el causante. Las cargas son aquellas que genera el proceso sucesorio. Entre ellas, el honorario profesional. No puede partirse una sucesión hasta que no estén pagadas las cargas. Ojo, porque como en todas las cosas, como decía el Martín Fierro, el que no llora no mama, nadie va a venir a encargarse que esté planteado, pero el abogado tiene que saber que su honorario entra dentro de las cargas, que es lo primero que debe ser pagado. Bueno, en este proceso de pagar se pagan los legatarios. Si no tengo reconocido el legado, no lo puede venir a buscar. Y estoy trabadísima en esa sucesión. Tengo que pedir una ampliación con el reconocimiento del legatario. Muy bien. La doctora María, ¿qué pasa con el proceso de sucesión testamentaria cuando se inicia en forma conexa una acción de nulidad de testamento? Si el testamento cumple los requisitos formales, el proceso va a terminar en el auto de declaración de validez formal del testamento. No se va a suspender, o puede haber un criterio del juzgado, puede ocurrir, pero no es que instantáneamente se suspende. ¿Por qué? Porque lo que está mirando ese proceso voluntario es que se cumplan los requisitos de forma. Puede salir el auto de validez formal, pero después no voy a poder seguir avanzando respecto del cobro de los créditos, ni del pago de las deudas, ni nada, porque no tengo, si fuera una sucesión solamente testamentaria, tengo discutido el contenido en un proceso que me va a frenar esto. Voy a poder llegar hasta el auto de declaración de validez formal, no voy a poder hacer nada más. Hasta que no se voy a poder una vez que resuelva esta acción de nulidad, ¿no? Bueno, a ver, Analía 8 me está menos diciendo 10, que vamos, pregunta. a ver qué dice. A ver, Analía. La última. No sé, Analía, por favor, permiten mis preguntas. Las formulé la mitad de la charla y las reiteré. Pasa que hay un montón, hay tantas preguntas que fui... Pero veo que pasan preguntas y las mías no llegan. Y tengo 2 testamentarias que me preocupan. Quiero preguntar respecto a los cargos, Natalia. Sí. ¿Quién controla el cumplimiento de los cargos? Porque el cargo, por ejemplo, hay muchos bienes, corta, deja 6 herederos testamентarios. Bueno, a ver ahora, ¿me escuchás? Sí, entrecortado me parece. ¿Ahora me escuchás? Decime. Adelante, Analía. No sé si es mi computadora, chicos, si no por escrito. Sí, por escrito. No sé si es mi compu. Yo no llegué a la de Ya las hice por escrito. Claro, pero yo no llegué. Son tantas preguntas que todavía no he llegado. Bueno, formúlala, por favor, Analía. Hay 6 herederos testamentarios. Sí, hay 6 herederos testamentarios con cargo. ¿Quién controla el cumplimiento del cargo? Porque es cuidar a la esposa que tiene Alzheimer. Hay quien cumple el cargo y quienes no cumplen. Decime una cosa, Analía. ¿Cómo hago con ese cargo? Claro, es un tema ese cargo. Vos ya tenés una sucesión testamentaria, es decir, el causante ya se murió y dejó los bienes con ese cargo. Ya se murió, pero no está validado el testamento. Todavía no pudo verlo el perito. Claro, pero ya no tenemos más al señor. Ya esto. Bueno, no. ¿Qué podrías hacer? Lo que podés hacer es ir constituyendo acreditaciones de cumplimiento de ese cargo. Si allí se transmitió un bien inmueble, el problema lo vas a tener no al momento de inscribirlo, porque el juez te va a sacar la orden de inscripción, sino al momento del estudio de títulos de los escribanos. Ese problema te va a saltar por ahí dentro de 20 años. Pero pueden, por ejemplo, hacer uso de los bienes, porque tienen varios bienes. Sí, ¿Pueden hacer uso de los bienes?
Sí, porque vos no vas a tener nada. Pero tienen que esperar que esté válido. A ver, vos acordate que ellos van a ser investidos de forma retroactiva. Todo lo que sea actos de administración y conservación los pueden hacer, porque de hecho ni siquiera implican necesariamente la aceptación del testamento. Y vos necesitas que alguien administre. Pero, por ejemplo, hoy ellos no podrían disponer de esos bienes. Tiene albaceas, ¿eh? ¿Cómo? Tiene albacea, dijo. Igualmente, Dijo que tiene albacea. El albacea administra, no dispone. El albacea es solo un administrador. ¿Y cuándo aparece el albacea? Cuando es reconocido en el proceso testamentario. Si no, mientras tanto, nosotros tenemos manifestaciones de voluntad del causante, pero no tenemos cargos o calidades reconocidas. El albacea lo nombra el testador, y para que este testamento sea un instrumento en los términos del testamento y genere obligaciones, lo tengo que tener a través de una resolución de validez formal del testamento. Cuando el juez reconoció al albacea, sí, bárbaro, me lo reconoció con efecto retroactivo, y entonces me valida todo lo que este albacea fue haciendo mientras tanto, pero hoy está actuando sin título, o sin título, bueno, o sin investidura de título. No es que esté mal, está bien, porque en la vida cotidiana necesita alguien encargarse del patrimonio. Lo que sí, en este tipo de situaciones, Analía, uno no puede dormir el proceso. Viste que hay otros momentos donde van a heredar los hijos en la casa de la familia, la gente no tiene plata y no hay que correr con el proceso sucesorio. En un proceso como este, donde vos tenés muchas complejidades juntas, porque tenés una comunidad de herederos, son 6, con mandas con cargos que no son objetivamente acreditables, y con designación de albacea, te tiraron todas las cosas juntas que ponían los profes para evaluar en el parcial. Sí, son sí. muchas. Es un caso de laboratorio. Claro, entonces, es un caso desde mi mirada, Analía, yo por lo menos activaría el proceso, porque me evita planteos de nulidad futuro. ¿Entendés? Que capaz que el albacea se está haciendo divinamente las cosas, pero se te rayó un heredero en el medio, y no tenés la validación del testamento, y entonces se está actuando sin título, no es mandato, no es gestión, porque él está representando a un muerto, y entonces ni siquiera lo puedo poner en términos de ni de gestor de negocios, ni de mandatario. Bueno, la verdad, Natalia, 2 cosas. Primero, muchas gracias por tu generosidad, por habernos dado 2 horas de una disertación amplia con respuestas para todos, y quedaron preguntas todavía. Lo segundo, es una propuesta. Tenemos una audiencia que está estable, hemos tenido 100 personas, como te digo, el tema convoca, y esto de las disposiciones testamentarias que vos misma propusiste, queremos ver si podemos organizar una nueva disertación, ampliando el tema. ¿Sí? Que ahí nos vamos a divertir más con las diferentes maneras de bajar ideas, que a veces... Exactamente, sí. ¿Y qué consecuencias tiene cada una de estas cosas? Sí, seguro que sí. Bueno, queda pendiente entonces. Muchísimas gracias. Este aplauso virtual es para vos. Muchas gracias a todos.